privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Muy buenos días, hoy viernes 27 de marzo, viernes de la cuarta semana de Cuaresma, día que se le dedica a San Ruperto de Salzburgo. Ruperto, que etimológicamente se significa hombre de fama brillante. Gracias a todos los que nos siguen por cualquiera de los canales que RCR 750 pone a disposición, bien sea por Twitter, @RCR 750, y también por mi cuenta privada, @BJMC, por Periscope, @RCR 750, por RCR.tv, por el canal de YouTube RCR 750 en vivo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Wilipsa Arcaya, en la producción Catherine Manzano, en los controles José Gregorio González. Y bueno, ya saben, habla con ustedes Víctor Maldonado, con un grupo de invitados, un terceto de invitados maravillosos. Estoy hoy con Carlos Leáñez, @Carlos Leáñez. Bienvenido, Carlos. Hola. También estoy con Joaquín Ortega, @Ortega Brothers. Y pronto, si es que ya no está comunicado, con Eric del Búfalo, EK Búfalo. Y la pregunta que quiero discutir con ustedes es si el estatismo, o sea, el Estado fuerte, vigoroso, casi que pendenciero, es el remedio perfecto contra una crisis como esta. Porque en el mundo, digamos, de los comentarios en las redes sociales, se cuela mucho eso de que, bueno, ¿qué dicen ahora los liberales? Frente a esta crisis no se dan cuenta que son los gobiernos los que la encaran y los que son capaces de dominarla, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchísimo que debatir y muchísimo que aclarar. Yo propongo un juego como este. Primero Carlos Leáñez, luego Joaquín Ortega y luego Eric del Búfalo, unos 3 minutos cada uno para los primeros comentarios frente a este tema. Y comenzamos, por lo tanto, con Carlos Leáñez, @Carlos Leáñez. Bueno, mucho gusto, Víctor, gracias por invitarme. Mira, yo pienso que lo primero que tendríamos que hacer es poner esto en un marco, ¿no? Que es el marco de los estados autoritarios y de la falta de libertad. En realidad, a la raíz de todo esto se encuentra el Partido Comunista Chino y su régimen totalitario, que impidió que este brote fuese contenido de manera inmediata. Los regímenes totalitarios se caracterizan por su secretismo, su falta de transparencia, la opinión pública no está informada y por lo tanto los controles no son posibles. Y ocurren cosas como la que ocurrió, es decir, algo que se ha podido restringir a una ciudad, pues se expandió. En un régimen de libertad eso no habría ocurrido. Eso como primer punto. Es decir, en un régimen de libertad hay suficientes pesos, controles, supervisión, libertad de expresión que permiten que las cosas sean endilladas a tiempo si son graves. Ahora bien, una vez ocurrida la pandemia, entonces lo primero es justamente la falta de libertad la que nos pone en la situación en la que estamos. Punto número 1. Punto número 2. Una vez ocurrida la pandemia, pues evidentemente estamos en una situación catastrófica y si uno piensa que debe existir un Estado, aunque sea mínimo, lo cual es mi caso particular, justamente para este tipo de cosas los Estados sí tienen algo que hacer. Es decir, justamente para preservar la vida, a veces hay que coordinar recursos de la manera más rápida posible para salir del problema, porque no hay tiempo a que el orden espontáneo, digamos, se constituya, ¿no? Pero el problema es que, sobre texto de esto, pueden ocurrir atentados a la libertad personal
que si para ver dónde está la gente por su teléfono, para que no se expanda la cuestión, las nacionalizaciones, libertad económica, es decir, sobre pretexto de contener las cosas, se puede ir más allá de lo que quizás sea indispensable y para eso hay que estar muy pendiente, de manera tal de que en los estados donde hay cierta control, ese control sea ejercido y en los estados donde no hay ese control, que es en Venezuela, las personas que ejercen ese poder sin control salgan para caer en manos de un control, un poder que pueda ser controlado. Básicamente, eso es lo que quería decir para comenzar. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a Joaquín Ortega, @Ortega Brothers. ¿Es el estatismo el remedio perfecto contra la crisis? Joaquín. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, fíjense, digamos que lo que adelanta Carlos es bien interesante porque está poniendo en contexto actual lo que viene a ser algo que está conectado con el excepcionalismo, es decir, estamos en un momento en el cual se escucha con más regularidad el concepto de ley marcial, de excepcionalidad, de toque de queda, etcétera, etcétera. Pero digamos que bueno, eso es lo que está ocurriendo ahora con el tema del coronavirus, que viene a ser técnicamente una prueba de fuego para las democracias. Es decir, si ahorita está atacando el virus a los seres humanos, también ese virus está atacando las medidas o las formas en las que pueden responder a altas dosis de autoritarismo los sistemas políticos, ya sean democráticos, republicanos o intermedios. Entonces, bueno, en el caso venezolano, digamos que el estatismo es muy caro a nosotros porque lo que ocurre en Venezuela siempre ha estado conectado con básicamente con la idea del estado de bienestar, que también puesto en contexto no es malo porque es básicamente una respuesta de los estados liberales a los problemas sociales, ¿no? Recordemos que bueno, hay 3 momentos importantes de la revisión del estado de bienestar cuando lo desarrolla muy estructuradamente la Alemania de Bismarck. Después cuando se da el New Deal, que es justamente el momento del año 29, de 1929, en donde hay un crack económico que se parece mucho a lo que está ocurriendo actualmente también en algunos puntos. El tema de la crisis económica también genera pues una depresión que significa pérdida de empleos, pérdida de capacidad adquisitiva, etcétera, etcétera. Y por último, bueno, la última fase, la más reciente, que es la de los años 80 y 90, que, bueno, trata de hacer más productivo ese estado de bienestar, porque recordemos que una cosa es redistribuir cuando las arcas del Estado están llenas y otra cosa es redistribuir cuando no se tiene, ¿no? Entonces, bueno, al fin y al cabo, la crisis del estatismo está conectado con el estado de bienestar. Hay una muy mala interpretación muchas veces del estado de bienestar donde se lo homologa al comunismo o se lo homologa al estado vigilante fascista y no es así. Digamos que el estado de bienestar se enfrenta a una posibilidad que es, vamos a decirlo así, su evolución natural, que es el estado mínimo, una suerte de miniarquía o de estado mínimo que también se le conoce como el estado vigilante, es decir, un estado que se encarga básicamente de la protección de los ciudadanos y de organizar de alguna manera cierto esquema legal que permita que no se peleen los ciudadanos entre sí. El punto es, bueno, ¿qué es lo que hace el Estado y debería ser mejor? Bueno, el Estado debería dar salud, debería dar educación y debería dar protección, pero en un libre mercado en el cual también existen opciones privadas para esas posibilidades de afiliación de los seres humanos o de la sociedad en líneas generales. Digamos entonces que el estatismo efectivamente funciona en momentos de crisis, así como funcionó el New Deal o como funcionó el keynesianismo, que son salidas tácticas a problemas específicos. El problema es que lo táctico no puede convertirse en estratégico y los gobiernos se engolosinan, se quedan muy conectados con el estado de bienestar porque permite de alguna manera darle bienestar a un grupo de personas, ya sea en el caso del estado de bienestar con inclinación socialdemócrata que genera una nueva clase media o en el estado de bienestar de inclinación liberal en donde básicamente se le deja al mercado la posibilidad de redistribuir estos ingresos, o el estado de bienestar con visión un poco más, vamos a decirlo así, un poco más conservador, en donde solamente se le da el apoyo a ciertos grupos específicos que están dentro de su ideario político, ya sea familias, mujeres, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es no confundir lo táctico con lo estratégico. ¿Qué ocurre en estos días? Bueno, definitivamente el Estado es el que tiene la posibilidad de organizarse mejor y es el que debería organizar mejor
cosas como las catástrofes naturales o en este caso las pandemias. Esto por supuesto por unos riesgos impresionantes para la libertad, porque justamente ponen contra la pared no solamente los valores, sino la capacidad de decisión. Theodor Van Dijk ha trabajado eso muchísimo y básicamente lo que nos recuerda es que en la medida en que hay miedo, mientras más miedo tienes, más fácilmente aceptas las leyes que se te pongan, que pueden ser de corte fascista, pueden ser de corte totalitario, etcétera, etcétera. Es decir, se confunde el orden con sumisión. Sí, yo creo que ese es el peligro. Por cierto que les quiero citar a ambos un tuit de hace una hora de Arturo Pérez Reverte, ¿no? Que dice, en un mundo sin líderes, cuando esto pase y lleguen las consecuencias, habrá negocio para demagogos, oportunistas y canallas. Algunos ya están allí frotándose las manos. Todas las dictaduras que recuerdo empezaron con alguien que entre las ruinas de algo prometía pan y seguridad. Y probablemente a lo que se está refiriendo es a la condición psicológica postraumática. Se habla mucho ya en Estados Unidos de pérdidas de empleo, igual pasa en España. Lamentablemente en Venezuela no se pueden perder los empleos que no existen y no se puede deteriorar la economía que ya está devastada. Pero en el resto de los países hay, digamos, como una especie de trade-off entre este estrés postraumático o esta angustia por anticipación y la posibilidad de que líderes demagogos digan yo te protejo, yo te cuido, yo te salvo, y que esos líderes demagogos propongan por lo tanto un Estado fuerte que además vaya contra la lógica del libre mercado. ¿Cuál es tu opinión, Carlos? Bueno, voy a ver si le entro a esto por un lado insospechado, ¿no? A mí me parece que la humanidad se encuentra como la humanidad, digamos, que vive en democracias liberales, se encuentra reblandecida tanto por el estado de bienestar como por la ciencia. Es decir, siente que puede ser arrullado por fuerzas que no tienen, que no guardan una estricta correspondencia con sus esfuerzos y con su responsabilidad. Y creo que esto es un caldo de cultivo terrible porque efectivamente se presta a que alguien te resuelva la vida. Digamos que después de la Segunda Guerra Mundial y sobre todo después de los años 60, me parece que se perdió la noción de tragedia. Vivimos en un mundo donde la muerte es tabú, en donde envejecer es tabú, en donde cualquier cosa que sea dura y radical es tabú, en donde ofender es tabú. Es decir, vivimos en un mundo suave que es el mundo perfecto para que venga una mano a mecer la cuna de una criatura que está llorando porque el estado de bienestar no puede acompañarlo completamente, al menos en esta crisis, y la ciencia no lo puede auxiliar de manera inmediata. Yo pienso que tenemos que hacer acopio de nuestra libertad individual también. Tenemos que mirar cuáles son nuestros recursos. Tenemos que mirarnos en el espejo y ver qué podemos hacer cada uno de nosotros y defender espacios individuales y de cooperación sobre iniciativa individual para resolver esta crisis. Tenemos que buscar en medio de esta crisis la sobrevivencia de los individuos y de la empresa privada, porque si no vamos a terminar en un planeta vaciado de gente responsable, en un planeta de gente vaciado de personas con voluntad y con ganas de hacer cosas, y más bien con gente lista para llenar formularios para recibir cuidados de entes externos, con lo cual el camino de la libertad está seriamente comprometido. Bueno, y tenemos, Carlos y Joaquín, ya en línea a Eric del Búfalo, filósofo, @ekbúfalo, a quien le hago la pregunta originaria. ¿Es el estatismo el remedio perfecto contra este tipo de crisis? Bienvenido, profesor. Es un placer estar con usted y, por supuesto, también con Carlos Leañez y Joaquín Ortega. Hola, saludos a todos. Realmente los escucho muy mal, muy de lejos. No puedo escuchar a Carlos, que creo que habló antes que yo. Pero bueno, tengo una idea más o menos de lo que se dijo. Y efectivamente, el coronavirus es un reto para las libertades en muchos sentidos. El primer sentido es que el poder
nos demuestra que el poder está más allá del Estado en el sentido clásico en que lo conseguimos muchas veces y cuya idea nos viene del siglo XIX. La libertad no solamente está en juego a partir, digamos, o en situación a partir de un gobierno o de un Estado, sino de todo un sistema muy complejo que muchos llaman metaestado o Estado profundo, donde no solamente los poderes públicos, el poder coercitivo del gobierno, sino los poderes blandos de la ciencia, de las instituciones supranacionales, en este caso de las instituciones sanitarias, ponen sobre el tapete grandes cuestiones, diríamos, si me permiten, filosóficas sobre qué es la libertad y hasta dónde llega el poder de los individuos, ¿no? Eso es lo primero que yo quería resaltar hoy, que esta experiencia del coronavirus nos muestra lo que algunos autores llaman la biopolítica en general, es decir, el cuidado de la vida como pretensión del poder, y que por supuesto va mucho más allá de los gobiernos y de los estados nacionales. Bueno, gracias, Eric. Yo creo que Eric ha incorporado un tema, un concepto que se ha manejado mucho estos días, Joaquín, que es el tema de la biopolítica, ¿no? Pero también Carlos Leañez ha planteado algo muy importante, y es que nosotros hemos perdido la dimensión integral de la vida. Jordan Peterson lo maneja muy bien en su libro Las 12 reglas para la vida, que escribió. Él dice, bueno, la vida es complicada, trágica, dolorosa, y el esfuerzo del ser humano siempre ha sido el remontarse frente sobre esas complicaciones y seguir adelante, sin perder de vista lo complicado, el dolor, el duelo, la pérdida, las dificultades. ¿Qué puedes tú agregar, Joaquín, respecto a la biopolítica y las complicaciones, la pérdida, mejor dicho, este nihilismo contemporáneo que ante cualquier circunstancia se derrumba toda la explicación y todo significado? Bien, muchas gracias. Fíjate, uno de los puntos clave tiene que ver con la construcción, digamos, de la identidad, ¿no? Es decir, en la medida en que vamos creciendo en un mundo en el cual lamentablemente no nos explican justamente eso que tú acabas de decir, ¿no? Que estás en un mundo existencial, es decir, tienes un principio y un final de tu vida humana. En la medida en que no vemos eso en una cierta distancia, pues nos vamos debilitando, ¿no? Mucho del contexto de lo que está ocurriendo con el tema de la biopolítica y con el tema de la política actualmente es que vamos a decirlo así, se ha despotabilizado, es decir, se ha vuelto cada vez más difícil interpretar lo que nos ocurre porque ya la política es una extensión de la guerra, no es nada nuevo lo que se ha terminado convirtiendo en la vida real para muchas personas. Para los venezolanos que tenemos 20 años de este experimento, pareciera que no nos cae por sorpresa, porque básicamente lo que estamos viendo con respecto al tema del coronavirus es una política de guerra psicológica, es decir, ha habido más una batalla por la mente de las personas, una batalla por las emociones de las personas que prácticamente informativa, es decir, hemos visto más una campaña que te termina bajando las defensas humanas en términos de tratar de sobrellevar el tema de la crisis, pero también es como decía en mi intervención anterior, una campaña contra la democracia, es decir, de alguna manera es una revisión protototalitaria de lo que está ocurriendo. La biopolítica pasa, por supuesto, por la alimentación. Ya nosotros tenemos 20 años sufriendo una desnutrición por diseño, estamos carentes de proteínas, estamos comiendo muy malos carbohidratos, y eso implica pues que es más fácil manejarte, no solamente porque te convierte en una especie de zombie que está pendiente de los alimentos, sino que además podemos ser pasto muy fácil de enfermedades fácilmente erradicables. Recordemos que hemos sufrido dengue, hemos sufrido Zika, hemos sufrido los efectos colaterales que eso tiene, es decir, personas de menos de 40 años que sufrieron Zika y que tienen los efectos de la artritis, ¿no? Por ponerles un ejemplo. Entonces, en última instancia, estamos en un momento en el cual la política está más en clave de guerra, está más en un contexto en el cual hay que dominar los mercados a través del hambre, a través de la exposición a una guerra psicológica, etcétera, etcétera, y eso genera inevitablemente una respuesta de las políticas organizadas. Hablaba Eric de esta Hola. Aló, Joaquín. Sigue, Joaquín.
Creo que se nos cayó la línea telefónica con Joaquín. Pero Carlos, estaba Joaquín, mientras recuperamos la llamada, estaba Joaquín hablando precisamente de, hay un conjunto de hechos que se solapan, ¿no? En esta realidad. Y yo, mientras lo oía, pensaba, bueno, ¿por qué nosotros tenemos que confiar en las soluciones del Estado como si no hubiese otra alternativa? ¿Por qué tenemos que comprarla sí o sí? ¿Por qué la cuarentena social, por ejemplo, o el interferón, o lavar las calles con cloro, tiene que ser la solución y además imponerse esa solución de manera tan autoritaria? Igual pasa en España, igual pasa en el resto del mundo. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, vamos a ver, hay momentos de emergencia en donde lo expedito de la solución requiere poca discusión y que en definitiva alguien tenga la última palabra y la tenga rápido. Evidentemente, esto entraña unos riesgos enormes para la libertad y además presupone que el otro tiene una capacidad mínima de tomar una decisión viable, ¿no? Y con respecto a lo segundo, en el caso venezolano, evidentemente no hay ninguna posibilidad de que el poder instalado actualmente de manera muy precaria y cada día más precaria, por cierto, en Miraflores, tenga la posibilidad de tomar una decisión que no vaya, que no sea liberticida y que además sea, aunque liberticida, potable en términos de viabilizar una cuestión, porque justamente ellos hacen biopolítica, ellos no, es decir, la vida humana para el colectivista, la vida humana individual no tiene ningún valor, la pérdida de vidas humanas es un dato meramente estadístico. Entonces, me parece que ciertamente todo esto podría verse de una manera, pero de otra manera, pero en el caso venezolano, evidentemente el poder tomará medidas liberticidas que puede que en algún momento, por razones de urgencia, tengan que ser necesarias, pero en todo caso, su ineptitud y su irracionalidad hacen imposible que esa medida autoritaria tenga unos resultados prácticos positivos. Por lo tanto, la salida del régimen es más urgente que nunca. Sí, bueno, eso es lo que quería preguntarle al profesor Eric del Búfalo. Profesor, desde Grecia hemos venido lidiando con plagas, pandemias, pestes, mortandad, guerras, etcétera, ¿no? Y sin embargo, nosotros en cada uno de esos momentos confiamos casi que ciegamente en aquel que está al frente. Ahora, ¿por qué debemos creerle ahora a alguien que cada vez que nosotros lo contrastamos con la realidad y con la verdad, está mintiendo? ¿Por qué ahora habría que creerle y por qué ahora deberíamos someternos? Y tiene la palabra el profesor del Búfalo. Sí, ahora te escucho mejor, Víctor. De acuerdo con Carlos, por cierto, que escuché su exposición, de acuerdo con lo que él decía, y un poco tomando tu pregunta y continuando con su exposición, el problema no es tanto creer o no creer, el problema es que el pánico, ¿verdad?, clausura, obtura las posibilidades de comprensión. Creo que Joaquín también lo decía hace unos minutos. El problema de las pandemias, de las pestes en general, es que la creencia no pasa por el conocimiento o el contraste de ideas o la constatación simple de una opinión o incluso de una fe, sino pasa por el pánico. Entonces, el peor enemigo de la libertad, ya lo decían los estoicos, es el miedo. Ese es realmente el enemigo de la libertad. El gran enemigo de la libertad es el miedo. Y por eso que el miedo es la arma por excelencia de todos los regímenes liberticidas. Evidentemente, el miedo en nuestros días no se expresa tanto o no se expresa solamente en el castigo físico o en la prisión o en el, digamos, en el dolor inmediato que puede infligir un cuerpo de seguridad. Se expresa sobre todo a nivel, digamos, mental. Y la gran pandemia de nuestro siglo que está empezando, es el uso de las emociones en torno a poner límites a través del miedo. Y esa es mi verdadera angustia, y ese es el sentido más profundo del concepto de biopolítica. El uso del miedo, no tanto del poder que vemos
inmediatamente, sino de cosas más sutiles, como un virus, por ejemplo, que ni siquiera vemos, que es intangible. Entonces, hay que articular lo que vimos nosotros en Venezuela con lo que está pasando en el mundo, porque es un doble problema para nosotros. El mundo está en una especie de suspensión, la gente, las masas piden que se suspendan libertades justamente porque tienen miedo. Y aquí tenemos un régimen siniestro que justamente no vive sino de infundir miedo. Ahora, el miedo, insisto, el miedo puede ser miedo a no conseguir la comida para mis hijos esta noche, ¿eh? No solamente es el miedo a los cuerpos de seguridad, es el miedo incluso más vital de no conseguir la mascarilla para poder salir, o no conseguir antes del coronavirus, no conseguir un antibiótico para una infección simple, ¿se entiende? Entonces, tenemos un doble problema nosotros en Venezuela. Tenemos un mundo que está dispuesto a perder libertades ahorita porque ya se ha instalado desde hace tiempo un sistema de miedos, y tenemos en nuestro caso además tenemos un sistema que ya tiene dos décadas alimentándonos de miedo. Entonces, ¿en qué se cree cuando uno tiene miedo? Esa es la gran pregunta. Cuando uno tiene miedo, lo primero que hay que creer es en la duda, en empezar a desconfiar y empezar así a filtrar las verdades que nos llegan por todas las vías y que están tratando de manipular nuestras emociones. Bueno, interesantísimo. Yo creo que esto da para la segunda parte del programa completo, el tema del miedo, porque lo comentaba yo, profesor del Búfalo, con Carlos Leáñez en off. En Venezuela vivimos la indefensión absoluta, y precisamente porque es la suma de todos los miedos. No sabemos qué hacer porque estamos totalmente indefensos. Son muchos miedos solapados y además, digamos, bien empaquetados alrededor de esta pandemia. Pero les voy a pedir, por favor, a ustedes y a nuestros oyentes que esperen a la vuelta. Nosotros vamos al corte de las 11:30 para oír las noticias y ya regresamos con ustedes. Estoy conversando con Eric del Búfalo, Joaquín Ortega y Carlos Leáñez. En Aquí se habla libertad. ¿Es el estatismo el remedio perfecto contra la crisis? Ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. El diputado Arnoldo Benítez, dirigente nacional de la Causa R, resaltó que la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos contra Maduro y otros funcionarios de su régimen es producto de una investigación que lleva más de 10 años en ese país. Investigación de mucho tiempo, eso no es algo circunstancial ni traído por los cabellos. Desde que nosotros llegamos a la Asamblea Nacional, inclusive yo formé parte de la Comisión de Contraloría, allí estábamos presentes y el vicepresidente de esa comisión era Ismael García, y en esa comisión precisamente estaban Pedro Carreño y formaban parte de esa comisión, y el Pollo Carvajal. Y allí a mí me daba cosa inclusive estar ahí, porque yo decía que de repente en una de esas en uno de esos emplazamientos que le hacía Ismael García al Pollo Carvajal, le decía: porque usted formó parte de tal cosa, porque usted junto con Macri, junto con tal cosa. Y yo decía: este hombre va a sacar, porque él iba armado, ¿sabes? Este hombre va a sacar una pistola y le mete un tiro ahí a Ismael García. O sea que estamos hablando de hace 4, casi 5 años, ¿no? Es decir, que eso no es nuevo, eso es, y creo que Ismael está afuera por las amenazas precisamente de Diosdado,
contra él personalmente, porque él estaba buscando, soportando, argumentando todas esas acusaciones que él hacía, que inclusive las hizo en plenaria. Y estoicamente el Pollo Carvajal había sentado, aguantaba todo lo que le decía Ismael, y Ismael se fue. Y lo que hizo fue recopilar y mandar a buscar y entregar en los diferentes sitios esa documentación que él tenía o que él tiene para llegar a lo que se llegó ayer. Iván Simonovich, comisionado especial de Seguridad e Inteligencia designado por el presidente interino Juan Guaidó, desmintió las acusaciones en su contra hechas por Cliver Alcalá Cordones, acusado por terrorismo y narcotráfico en Estados Unidos. La coalición de 4 vehículos paralizó esta mañana la circulación a la altura del kilómetro 30 de la autopista regional del centro. En internacionales, en Florida, Estados Unidos, 9 niños de menos de 4 años dieron positivo a la prueba de COVID-19. Y en los deportes, en la NBA, el pívot de los Detroit Pistons, Christian Wood, está completamente recuperado del COVID-19. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, GlobalTherap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos los sábados y domingos, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en Ruedas, Motores y Algo Más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero al fascinante mundo de los motores. Y la velocidad. Los fines de semana son de Ruedas, Motores y Algo Más, con Alberto Hidalgo Caro, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, nosotros continuamos en Aquí se habla libertad. Discutiendo sobre el estatismo, si es el remedio perfecto contra la crisis, con la gratísima compañía de Carlos Leáñez, @Carlos Leáñez, Joaquín Ortega, @Ortega Brothers, y Eric del Búfalo, Eka Búfalo. 3 magníficos conversadores y por supuesto muy conocedores del tema, tal y como resulta apropiado para este programa. Porque es que la gente está discutiendo si es que se murió el liberalismo. Si a partir de ahora vamos a entrar en una etapa en donde el Estado utilizará su control puro y duro para sacar adelante a la humanidad. Algunos dicen nada será igual. Esto cambió radicalmente. Algunos le han dado la extrema unción a la globalización, al libre comercio. Ahora todos hablan de fronteras cerradas. O sea, todo el mundo está augurando una especie de nueva edad media. Y la verdad es que yo me imagino que eso forma parte de la angustia filosófica y psicológica en la que está la gente. No sé si está con nosotros Joaquín Ortega. Joaquín, ¿estás con nosotros? Sí, estoy.
Bueno, Joaquín, ¿qué puedes decir al respecto? Además, estaba viendo que tú tienes pegado desde noviembre del 2019 un tuit que dice: estamos saliendo de la prehistoria de la psicohistoria para entrar directamente a la poshistoria de la metahistoria. ¿Qué significa todo eso, Joaquín? Bueno, un poco ya lo adelantaba también Eric en una de sus intervenciones, ¿no? Estamos en algo que yo llamo la uberpolítica, la sobrepolítica, es decir, estamos en tiempos en donde la racionalidad de otras fuerzas de poder, otro tipo de kratos, está tratando de hacerse del mundo, es decir, esto es una guerra total contra el estilo de vida que tenía el ser humano, no solamente en los últimos 500 años, sino en los últimos 3.000 años, ¿no? Yo siento que esto es algo casi que bíblico, pues son 3.600 años de historia que se van a resolver en este momento, ¿no? Es como la reconstrucción del último templo destruido en Jerusalén, ¿no? Entonces eso implica también reinventarnos como actores éticos en el mundo, ¿no? Digamos que lo que está ocurriendo actualmente es una batalla por las emociones, es una batalla por la mente, es técnicamente una alteración que ya lo habíamos hablado en otros comentarios de nuestro estilo de vida, alterando nuestra pirámide de Maslow, ¿no? Es decir, estamos buscando primero alimentos para después poder enfocarnos en las actividades ciudadanas. Mientras más lejos tengamos la comida, pues más lejos va a estar nuestra idea de política y de reconversión y de reinvención, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo que está ocurriendo actualmente tiene ese fin, pues alterarnos emocional y mentalmente. ¿Cuáles pudiesen ser algunas de las salidas a este vamos a decirlo así, alto grado de intensidad de transformación emocional? Bueno, efectivamente la gente está pensando en el teletrabajo, ¿no? Tú decías la palabra edad media. Humberto Eco decía que estamos en una nueva edad media cuando empezamos a ver las calles cerradas, ¿no? En Venezuela estamos viendo las calles cerradas con nuevas garitas de los años 90. ¿Qué está ocurriendo ahorita? Yo creo que hay un meme que lo explica muy bien. Esto es la peste negra más wifi, es decir, estamos viviendo un tiempo en el cual estamos encerrados en nuestras casas y nos obliga a reencontrarnos con nuestros mundos interiores, el mundo de la familia. Se pone a prueba la paciencia con tus padres, con tus hermanos, con tu esposa, con tus hijos. También te obliga a reinventarte económicamente. Afortunadamente el teletrabajo te funciona. En algunas personas les funciona el teletrabajo, a otros no, pero eso implica también pues un cambio paradigmático del modelo industrial de producción al modelo digital de producción. Entonces, es bueno, es malo, es cuestión de reinventarse, pero también tiene algo que es básicamente la persecución que pueden tener los gobiernos totalitarios, es decir, una máquina, una dirección IP es una persona. Eso significa pues que pueden empezar a revisar, como ya ocurren con los algoritmos de Google y de otros buscadores, empiezan a revisar cuáles son tus búsquedas y empiezan a hacer patrones con el Big Data de cómo funcionas y quién eres, ¿no? Eso más allá del trabajo que han hecho chinos y que también establecieron los norteamericanos después del Patriot Act, es decir, una suerte de pérdida de las libertades individuales en función de ese terror superior, de esa uberpolítica o de esa metapolítica, que no es más que un atentado civilizatorio que los venezolanos hemos sufrido. Es decir, a veces podemos ser muy ombliguistas, pero el caso venezolano es fundamentalmente una prueba piloto de lo que ocurrió en el mundo. O sea, los que nos hicieron durante los primeros 5 años del siglo XXI, lo que ocurrió en 2014 con los jóvenes estudiantes, lo que ocurrió en el 2017 con los jóvenes estudiantes, todo lo que ha venido siendo entendido como casualidades, pero que no son más que planificaciones de una serie de poderes que están, entre comillas, vistos con lo que es la llamada alter globalización, pero que definitivamente es algo que está muy por encima de esto. Los poderes no tienen rostro, pero sí tienen intereses. Y esos intereses son, entre otras cosas, hacerse del comercio internacional, y además de eso, para hacerse del comercio internacional, se valen de todos los medios que son tan viejos pues como la humanidad de la guerra. Entre ellos está pues el tema del bioterrorismo, que actualmente lo llamamos de esa manera, lo llamamos como biowarfare, pero en última instancia no es nada que no se haya hecho en las guerras más primitivas, que era cuando se lanzaba un perro muerto en un pozo para que la gente se muriera de malaria, de difteria, de cualquier tipo de enfermedad. Entonces creo que el punto actual es una reinvención del ciudadano a partir de lo que han venido comentando Carlos y Eric, una revisión ética de la política. Estos son momentos estoicos, donde los estoicos nos dan
ciertas posibilidades de reinvención o de adaptación, que es bueno, a veces es yunque, a veces es martillo. En este momento hay que ser yunque, es muy difícil y es muy fácil decirlo de la boca para afuera, pero los venezolanos tenemos la fortaleza ética y también tenemos un sol que brilla, que es muy distinto a estar con 4 estaciones y bueno, deprimirte con el frío, ¿no? Aquí un poquito de sol nos quita la depresión. Por supuesto, como habíamos hablado en términos biopolíticos, aquí tenemos muchísimas cosas por delante, es decir, no solamente hay que recuperar la política y el Estado y recuperar los mercados, sino recuperar la autoestima, pero también pasa por un tema de comer mejor, de tener vitamina B12 para que podamos manejar la frónesis con mayor tranquilidad y con mayor ecuanimidad. El ejercicio físico es importante, la lectura es importante y lecturas reconfortantes que nos digan y nos recuerden que esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Ustedes comentaron hace un rato la palabra miedo y creo que es importante. Hobbes en su autobiografía decía que cuando él nació, que justamente estaba la Armada Española lanzando cañones al pueblo donde él vivía, él decía, cuando yo nací, mi mamá tuvo unos morochos, éramos yo y el miedo, o éramos el miedo y yo. Entonces, bueno, en términos en espacios en donde aparece el miedo, lo que hay que hacer es reencontrarse con lo mejor de los valores humanistas, de los valores renacentistas, de los valores que permitieron transformar a la humanidad en lo que actualmente es decir, una humanidad que no se va a replegar al miedo y que no se va a replegar ante un famoso enemigo invisible, que no es un enemigo visible, es un enemigo diseñado en laboratorio para destruir los canales normales del comercio internacional para favorecer la famosa nueva ruta de la seda. Bueno, Carlos, ¿qué opinas de este largo comentario de Joaquín Ortega, que da para muchísimo? Bueno, vamos a ver, quería como comentar 2 cosas, ¿no? A mí me parece que los liberales tenemos que ser aquellos que controlemos en la medida de lo posible el que el Estado en esta situación excepcional no pase 1 milímetro más allá de donde debe estar, lo cual es harto difícil en países como Venezuela, pero en otros países creo que sí está dado ese contexto. Es decir, que el liberalismo no es que ha pasado o va a pasar, el liberalismo es aquello que puede envigar un desbordamiento del Estado, porque el liberalismo protege a la mínima minoría, es decir, al individuo, el cual tiende a pasar por debajo de la mesa en estas crisis, ¿no? Y otra cosa, indudablemente que cuando esto pase, la recuperación va a venir por el libre mercado o no vendrá. Es decir, el Estado es extremadamente ineficiente en sus gestiones de mediano y largo plazo, y a veces de corto plazo de emergencias también, y no va a poder ser el buey que arrastre el carro. Es decir, estoy pensando constantemente en cómo arrancó el milagro alemán. Es decir, el milagro alemán arrancó cuando sorpresivamente Ludwig Erhard dijo, ya no va el control de precios, ya no va una cantidad de controles que habían puesto los aliados en sus zonas de ocupación, y comenzó todo a resurgir en función de las iniciativas individuales. Es decir, en el momento actual, los liberales tenemos que estar pendientes de que el Estado no vaya más allá de donde tiene que ir, y eso es relativamente posible en los países democráticos todavía, y tenemos que estar muy pendientes de que no hayan ocurrido cosas como nacionalizaciones masivas, etcétera, etcétera, y si han ocurrido, revertirlas para que cuando sea el momento de la recuperación, esta tenga verdadero vigor, absoluto vigor. Eso como un punto, ¿no? Y la otra cosa que yo quería acotar es con respecto al tema del hambre. Es decir, ciertamente el poder venezolano, el poder chavista, ha gobernado manipulando el tema del hambre, es decir, poniendo a la gente en el límite para que agradezca una cajita CLAP, ¿no? Ahora, a mí me parece que ya la crisis es de tal magnitud que esa cajita CLAP ya no va a llegar. Entonces, creo que en Venezuela el experimento de jugar con el hambre ya se va a volver la certidumbre de la muerte si no hago nada. Y esto va a tener consecuencias políticas muy serias en Venezuela.
muy serias en Venezuela. Y si unimos a esto el hecho de lo ocurrido ayer, que no está estrictamente metido en el tema, pero las sanciones que la recompensa puesta a la cabeza de los jefes de la camarilla mafiosa, creo que se abre una perspectiva de poder comenzar un combate a estas enfermedades desde un marco racional, con otro equipo, y además comenzar a soñar con las nuevas empresas y la libertad que nos espera desde hace ya más de 20 años. O 20 años. Bueno, sí, precisamente quería preguntarle eso al profesor Eric del Búfalo, @ECABúfalo. Profesor, estamos en un barco y cuando en medio de una gran tormenta, y cuando preguntamos, sucede que nos damos cuenta que el capitán es realmente un pirata, tiene una pata de palo. Muy buena imagen, muy buena imagen. Pero eso no lo sabíamos, y volteamos y sucede que el primer oficial es otro pirata. Y entonces estamos en manos de piratas. Ahora, y el capitán encargado también. Y yo quería volver al tema de la mentira, la violencia, la despersonalización, y digamos los esfuerzos que habría que hacer por reinventarnos, adaptarnos. No es la primera vez que nosotros entramos en una circunstancia de contacto con la peste, y entramos por lo tanto en contacto con la certeza de que podemos morir y de que todo lo demás es una ilusión que hemos construido para poder evitar el contacto con la idea de la muerte. ¿Qué nos puede decir al respecto, profesor? Bueno, dos cosas muy interesantes en tu pregunta. La idea de la muerte te la dejo al final, que es un poco la más profunda de tus preguntas. La primera parte, yo creo que se vincula también con lo que decía Joaquín un poco antes, la nueva ruta de la seda. Creo que este virus es parte de esa nueva ruta de la seda, que no es más que la asiatización de la economía global. Y, digamos, el modelo chino aplicado a una escala global, por supuesto, no será como en China, será más dulce, entre comillas, en Occidente, pero hay intereses para que haya más flujos de mercancías en ciertas direcciones y no en otras. Y esa es mi verdadera inquietud. Fíjense, hay una cosa interesante que también decía Carlos, pero yo quería matizar en su intervención anterior. Cuando nosotros hablamos de colectivismo, tenemos a pensar en las grandes masas prefordistas, ¿no? De la segunda revolución industrial, de la gente que marcaba la tarjeta en la fábrica, que salía a la misma hora, que llevaba su loncherita, ¿no? Con las bragas, o con su traje de Mao. Y eso fue así un poco hasta principios de los años 70, donde empieza una verdadera revolución económica con el toyotismo, con las flexibilizaciones de las demandas, con las demandas al momento, es decir, cuando empieza la globalización realmente. Entonces, el colectivismo en la época global no va a ser como el colectivismo, digamos, de los años 30, 40, no, el colectivismo ahora es en la casa. Y aquí quiero resaltar, es en pijama, es en el wifi. Entonces, el colectivismo pasa por una falsificación, y esto es lo que es más terrible para mí, del individuo. No la negación del individuo, sino la falsificación del individuo, el empobrecimiento del individuo, hasta dejarlo casi como una especie de biosoporte para una inteligencia artificial que es el ordenador. Y bueno, esto a lo mejor parece ciencia ficción, pero no lo es. Esto es realmente lo que estamos viviendo. Entonces, cuando a mí me obligan a estar en la casa, porque yo además, entre comillas, entre paréntesis digo, este virus es muy sospechoso y este virus parece absolutamente diseñado, ¿no? Me obligan a estar en la casa, a tener distanciamiento social, a vivir en estado de paranoia, a taparme la boca, es decir, a una serie de cosas. Estas son medidas que no se van a ir, o sea, pues se pueden ir en un momento cuando pase la crisis, pero van a quedar aquí en la cultura, porque entre otras cosas, virus va a haber siempre, o sea, virus nuevos pueden haber cada 5 minutos, con que yo modifique en la cadena de ADN una variable, ya creo un nuevo virus. Entonces, creo que estamos en una época que hay que pensar sin obviar los principios clásicos del liberalismo, complejizarlos a la nueva época que estamos viviendo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la idea de la muerte. Evidentemente,
en nuestra cultura moderna hay un temor a pensar la muerte. Es decir, o sea, hay una especie de ilusión de que nosotros somos como inmortales, más que inmortales, como que la muerte no existe, o la muerte está fuera de nuestro horizonte temático. Cuando digo la muerte no me refiero al hecho de morir, me refiero a nuestra vulnerabilidad, a nuestra finitud. Y hasta que no entendamos nuestra finitud, no entendemos realmente lo que es verdaderamente un individuo, es decir, una persona. Esto es aquel que está consciente de su vulnerabilidad, de sus límites, y por lo tanto se defiende ante amenazas exteriores que pretenden aprovecharse de su vulnerabilidad como ser finito. Y creo que esta experiencia, también el lado positivo de esta experiencia, digámoslo así, el lado más luminoso de esta experiencia, es que obliga a la gente a repensarse como un verdadero individuo, es decir, como una persona humana. Bueno, muchísimas gracias, Eric. Tenemos ya unos breves minutos. Yo quisiera que entremos hacia las conclusiones, o por lo menos conclusiones, recomendaciones, inferencias, ya el poco tiempo que nos queda. Quisiera comenzar por Joaquín, después Carlos, y que cierre Eric del Búfalo para ya entonces terminar el programa. Joaquín, ya perfecto. Para el cierre, un minuto y medio. Perfecto. Bueno, creo que estamos en un contexto, ya para ponerlo más en términos de lo que nos está ocurriendo a todos, que es el tema financiero. Estamos en un contexto donde efectivamente nuestros mercados son ineficientes, tenemos unas capacidades casi que nulas para entender lo que está ocurriendo en el mercado, hay información imperfecta, los precios no reflejan el valor de lo que tienen, es decir, como se ha dicho en el tradicional pensamiento financiero, somos racionalmente irracionales, es decir, tratamos de cruzar la calle, pero entonces la cruzamos cuando el semáforo ha cambiado, no a favor nuestro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en estos momentos? La respuesta es un consejo casi que de perogrullo, hacer lo que nadie hace. ¿Qué creo yo que no está haciendo nadie en estos momentos? Bueno, primero hay que calmarse y pensar en frío, ¿no? En segunda instancia hay que hacer micropolítica, y esta micropolítica es lo que no están haciendo muchas personas, el contacto humano, micropolítica desde la ética, desde la construcción de los valores, y actuando en función de los valores que tengamos, que sean los del bien común, los valores republicanos, los valores democráticos, etcétera, etcétera. Creo que podemos vencer este ataque de Asia, que yo lo puedo llamar en estos momentos una especie de despotismo tecnológico, ¿no? Es decir, es un nuevo autoritarismo basado en todas aquellas cosas que a los occidentales de alguna manera nos obnubilaron, que es los estándares de vida y la conexión al mundo de las redes. Carlos, tus conclusiones. Bueno, rápidamente yo rescato mucho lo que acaba de decir Joaquín, la micropolítica desde la ética, ¿no? Voy a poner un ejemplo concreto. Una persona que vive de sus alquileres y un arrendatario que no tiene cómo pagar esos alquileres, ¿cómo resuelven eso? Ahí hay una dimensión humana y ética de los dos que tiene que jugar para buscar una solución que le sirva a los dos, y no sencillamente una ley externa que viene y cae como un rayo y deja, por ejemplo, en la inopia al propietario. Tenemos que interrogarnos bien sobre si las consecuencias de nuestros actos nos llevan a cosas sostenibles, ¿no? Este tema de la micropolítica de la ética me parece fundamental. También el tema del control al poder en la medida en que se pueda, que me parece que todavía sigue siendo viable en los estados donde rige todavía una democracia liberal, y en donde no rige una democracia liberal, como el caso de Venezuela, la construcción urgente con todo lo que haya que hacer para que aquellos que traban una toma de decisiones racional y apta para las circunstancias se llegue al poder, pero cuanto antes. Y por último, sobre el tema Asia, tenemos que dejar de ser ingenuos, tenemos que dejar de tratar a China desde la avaricia y desde la ingenuidad y desde la miopía. China aspira a ser el nuevo poder global, y un mundo regido por China será un mundo colectivista. Y quiero decir que estoy viendo que se está dibujando una narrativa en la cual China causó el mal y va a terminar pasando por la enfermera que nos cure. Mucho cuidado con eso.
Profesor del Búfalo, que además quiero compartir, estoy leyendo el libro del profesor del Búfalo, Polifemo, que es además un viaje muy interior de un individuo normal y corriente que no logra, digamos, entrever lo que efectivamente está ocurriendo. Y lo recomiendo porque de repente es una lectura, digamos, el que nos permite introyectarnos y saber y poder sacar conclusiones. A veces eso es útil. Polifemo, de la editorial Excedra. Profesor del Búfalo, ya para el cierre, ¿cuáles son sus conclusiones? Ok, bueno, ante todo un saludo a los tres, que considero grandes amigos y personas que respeto muchísimo. Fíjense, aquí hubo dos temas en el programa de hoy que yo rescato: la biopolítica y la micropolítica. Y justamente combatiremos la biopolítica, es decir, el tecnototalitarismo que pasa por la regulación extrema de nuestras vidas, a partir de la micropolítica, que no es otra cosa que la acción ética en lo público. Entonces, como recomendación, y bueno, te agradezco además la mención del libro, porque tiene que ver un poco con eso. O sea, ya que nos obligaron un poco a recogernos como los antiguos monjes, aprovechemos la oportunidad para ya que estamos en claustro, para pensar sobre la significancia de nuestras vidas, cosa que hacemos muy poco los hombres contemporáneos, ¿no? Porque en esa cuando digo meditar no es hacer como el budismo zen, simplemente estar conscientes de vernos a nosotros mismos en nuestro día a día, porque viéndonos a nosotros mismos vemos también aquello que desde afuera nos trata de esclavizar, de atar, de enajenar. Entonces aprovechamos este ejercicio de introspección obligatoria para realmente conocernos un poco más a nosotros mismos, porque en el autoconocimiento también están las claves de las soluciones de lo colectivo y de lo público. Y bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, muchísimas gracias. Estoy muy agradecido con ustedes, con Carlos Leáñez, con Joaquín Ortega y con Eddie del Búfalo, porque abordamos un tema de fondo, y es, digamos, sí, el estatismo, las nuevas amenazas desde el Estado que pueden, digamos, hacer colapsar todas las expectativas del individuo si son la única solución. Creo que hemos hecho un gran programa, y creo que es un programa de esos de colección que voy a hacer todo lo posible por difundir. En tiempos de pandemia, creo que la reflexión es parte de nuestra oportunidad de salvarnos. Gracias entonces a los tres, y gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Willy Sarcaya en la gerencia de producción, a Catherine Manzano, a la que nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Catherine es una heroína que está allá en RCR, se va a pie, llega allí y pues nos permite hacer el programa en remoto, los que tenemos la mala suerte de no estar tan cerca. A José Gregorio González igual, que está allá dando la batalla, dominando los controles, y bueno, los que estamos en remoto tratando de salvar esta época, compartiendo con nuestros oyentes y bueno, proponiendo reflexiones que me parece que son interesantes, porque son las que nos van a permitir salir adelante. Gracias, un abrazo y nos vemos el próximo lunes. Saludos. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.